lo voy a poner, hay un sorteo de práctica, ¿no? Les voy a decir 3 puntos fijos que a todito les evalúo la presión arterial, de cómo saben ustedes medir o no medir la presión arterial. Todos tienen que salir de este curso sabiendo medir la presión arterial. No es cosa del otro mundo, es sencillo, no es cosa del otro mundo, pero tienen que saber también los componentes cognitivos básicos de la presión arterial. ¿Ya? Entonces, si el corazón es una bomba de flujo discontinuo, cuando se está llenando el ventrículo de sangre y no está expulsando sangre, la sangre debería pararse. La sangre que está circulando debería detenerse en todo el cuerpo. ¿Por qué creen que no se detiene? Si el corazón es una bomba de flujo discontinuo, ¿por qué el flujo sanguíneo es continuo? ¿Por qué no se detiene? ¿Por qué? ¿Quién empuja la sangre cuando no hay fuerza mayor sistólica del corazón? Cuando el corazón dice, ¿sabes qué, güey? Dame cachito de descanso, voy a llenar y después la empujo. No se puede detener el flujo de sangre. ¿Quién nos va a ayudar a empujar la sangre ahora? ¿Quién? ¿Quién? La fuerza de... ¿En qué consiste? Una respuesta más básica que eso. Quiero ir al origen, a sus palabras de ustedes. ¿Saben quién hace esa tarea? El vaso. ¿Por qué? Porque el vaso es elástico. Cuando recibió el primer impulso del corazón, cuando hubo un latido del corazón, ¿saben qué hizo la sangre? La sangre vino, llegó al vaso sanguíneo y lo empujó al vaso. Al empujarlo al vaso, el vaso se estiró. Ya no empuja el vaso. Pero al estirarse, en su pared elástica, agarró la fuerza de la sangre, la absorbió la fuerza. ¿Y saben qué hizo? Se empujó y esperó que el corazón se detenga, su impulso. Ya el ventrículo no tiró sangre. ¿Y qué hizo el vaso? Con la fuerza que se empujó, ¡uf!, se contrajo. O sea, hizo esto. Y la sangre siguió circulando. Es decir, la fuerza elástica de la pared arterial ayuda a que el flujo de sangre no se detenga cuando el corazón está en diástole. El ventrículo en diástole, ¿quién está dominando la fuerza del impulso de la sangre? La arteria. Por eso a los vasos sanguíneos se le da y se le atribuye la función de mantener la sangre circulando con su fuerza arterial. Por eso se le denomina la presión diastólica o la fuerza de circulación de la sangre cuando el ventrículo está en diástole, depende de los vasos sanguíneos. Depende de con cuánta resistencia vascular ellos están trabajando. Si son duros, obviamente van a empujar la sangre con más fuerza. Pero ese es un problemita. Recuerden, si son duros con arterioesclerosis, pierden elasticidad. Entonces, en vez de empujar la sangre, solamente se oponen. Es como aquellos que se oponen al paso del flujo de la sangre, pero nunca ayudan. Es como los que te critican todo, pero nunca hacen nada. Por eso en el audio antes de la lección yo le he dicho, si escuchas críticas contra los 3 frentes que están proponiendo mejorar la carrera, es normal la crítica. Es como un vaso duro que al principio cosas que están mal. Yo digo al vaso arterial que le voy a decir bien que haga fuerza, bien que te opongas al flujo de sangre, pero te olvidas de un pequeño detalle. ¿Qué haces vos a favor de que la sangre circule? ¿Dónde está tu elasticidad? ¿Dónde está el estirarte y volver a contraerte para que la sangre pueda circular bien? Por eso les dije, no se busquen partidos perfectos porque no hay. Todos somos seres humanos como ustedes que cometen errores a cada rato. Búsquense atributos buenos de las personas que te digan qué hacen cuando no están en campaña electoral.
Si era un total desconocido y te dice, yo nunca me metí en política, nunca me metí en nada de la carrera, soy completamente nuevo, yo le tengo miedo a esa persona, porque nunca hizo nada. Pero si es alguien que alguna vez intentó hacer algo, estuvo en brigada, estuvo en sociedades científicas, es un auxiliar, te representó bien a la carrera, a ese le tengo más fe. Tal vez metí política, ¿no? El chico debe formarse para la medicina y para la vida. ¿Se entendió esto? ¿De quién depende la presión sistólica? Muy bien, de la fuerza del corazón, del gasto cardíaco, del trabajo cardíaco, cualquiera necesita. ¿De quién depende la presión diastólica? De la elasticidad del vaso sanguíneo, del trabajo del vaso sanguíneo. Si hay una palabra mágica es resistencia vascular. Pero ¿saben cuál es la resistencia vascular que me interesa? Hay dos tipos de resistencia vascular: la central y la periférica. ¿Dónde la sangre pierde fuerza? ¿Cuando está más cerca del corazón o cuando está más lejos del corazón? ¿Cuál es la fuerza? ¿O dónde se ve mejor el trabajo del corazón en la persona? De los vasos sanguíneos, ¿en la periferia o en el centro? ¿Dónde se lo necesita más? En la periferia, donde esté más lejos. Por eso la resistencia vascular periférica es la resistencia que va a determinar la presión diastólica. Presión sistólica, gasto cardíaco. Presión diastólica, resistencia vascular periférica. Aumenta el gasto cardíaco cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la resistencia vascular periférica cuando hay algo que te disminuya la luz del vaso. Puede ser una vasoconstricción o puede ser cualquiera de estas patologías. Todas ellas te disminuyen la luz del vaso. Para disminuir la presión diastólica tienes que hacer vasoconstricción o vasodilatación. Vasodilatación, porque lo haces más grande el vaso. Entonces él se opone menos al paso de la sangre. El problema de la presión arterial es un problema que va creciendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque si el vaso sanguíneo se endurece, se llena de grasa, pierde elasticidad, se va a oponer al paso de la sangre y no va a ayudar a que el flujo se mantenga constante y veloz. Entonces ahí, ¿a quién se le sobrecarga el trabajo? Si ya no le está ayudando el vaso sanguíneo, ¿a quién creen que le va la mayor carga de trabajo? Al corazón. Porque el corazón dice, este güey ya no ayuda. Cuando éramos jóvenes, este no ayudaba. Este decía, oye, ¿sabes qué? Está mal que vos te detengas, pero no te preocupes, yo te estoy criticando porque te estoy ayudando también a empujando la sangre. Y después se hizo muy criticón. Después todo era crítica, que vos descansás y que yo ya no quiero ayudarte y dejó de ayudarme. Y en vez de no ayudarme, me opuso resistencia. O sea, si no vas a ayudar, por lo menos no perjudiques, ¿no? Pero ese vaso sanguíneo ahí lo tenés todo duro perjudicando. ¿Y qué hace el corazón? Aumenta su frecuencia cardíaca y aumenta su trabajo ventricular. ¿Y qué creen que va a pasar con ese ventrículo con el tiempo? Cada vez se va a empezar a hacer más grande. Se va a intentar remodelar el ventrículo, intentando empujar con más sangre. Y ese es un problema. Es un problema. Entonces, como médico, ¿qué tienes que hacer? ¿Dónde empezó el problema? ¿En el corazón o en el vaso? Trabaja en el vaso. Algunas veces el problema no empieza en el vaso, empieza en el corazón. Una persona demasiado ansiosa, una persona que aumenta su frecuencia cardíaca por ser muy simpático, mimética. Pero los problemas más graves siempre son en el vaso. Entonces mejorar la elasticidad del vaso. Y si hay algún problema habitual del paciente, pues mejorar ese problema. Hemos hablado de los dos elementos, pero cuando hay aumento de volumen sanguíneo también es un tercer elemento que hay que cuidar mucho, porque el volumen sanguíneo aumentado carga de trabajo el corazón. Si aumenta el volumen sanguíneo, ¿qué creen que va a aumentar? Aumenta el volumen, ¿no es? Los latidos por minuto, la cantidad de volumen sistólico, esto aumenta. Va a aumentar este gasto cardíaco, y si aumenta el gasto cardíaco va a aumentar la fuerza con la cual la sangre empuja las arterias. Entonces, por eso a un paciente en tratamiento, ¿saben dónde apuntan los tratamientos para la presión arterial? Apuntan a los tres elementos determinantes de la presión. Tratamientos que apuntan a disminuir el trabajo cardíaco, bloqueando el sistema simpático la mayoría. Tratamientos que apuntan a disminuir las vasoconstricciones del vaso, a relajarlo.
La mayoría trabaja en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y tratamiento que apunta a disminuir la cantidad de sangre que está circulando. Tratamientos que apuntan al sistema renina-angiotensina-aldosterona también, especialmente por la aldosterona. Claro que estos tratamientos no son muy... Los tratamientos del volumen no se mantienen mucho en el tiempo, porque yo que les he dicho, el cuerpo tiene su manera de regular el volumen. Van a tener muy pocos pacientes que tienen un problema real de la volemia. La mayoría se regula en corto tiempo. Los tratamientos que sí o sí se mantienen son los tratamientos que van a trabajar en el corazón y van a trabajar en los vasos. Y con Danger lo van a ver. Una maravilla su tratamiento. ¿Sí? Preguntas, dudas, interrogantes, cuestionantes, críticas, constructivas, por favor. Doctor, las paredes, por ejemplo, de los vasos, quería ver cuando se contraen o se distienden, ¿se contraen todas a la vez o se distienden todas a la vez? ¿O ocurre igual que el peristaltismo intestinal? Sí, ocurre igual que el peristaltismo intestinal, se contraen por regiones. De hecho, el sistema nervioso simpático, que es el que regula las contracciones por medio de sus receptores alfa 1 y el neurotransmisor adrenalina, nunca van a contraer todas las arterias. Por ejemplo, si hay alimento justamente en el trabajo peristáltico, en la primera porción del duodeno van a relajar los vasos sanguíneos que llevan sangre al duodeno, porque ahí está el trabajo y ahí está la mayor carga de energía que debe recibir esa parte del intestino y va a contraer todo lo demás. Lo mismo pasa aquí. Si vas a correr una maratón, se van a relajar los vasos sanguíneos de los músculos esqueléticos de las piernas principalmente y se van a contraer todo lo que está en el intestino. Las contracciones y las relajaciones del flujo de los vasos sanguíneos para redistribuir el flujo depende de si esa región del cuerpo necesita o no necesita sangre. Por eso las presiones arteriales nunca son las mismas en todo el cuerpo. Y por eso cuando yo les dije que hay ¿dónde está cómo la presión arterial? En un punto dado de la circulación le puse, ¿no? Oye, ¿lo borré? Sí, lo borré. Ya. La presión arterial se mide en un punto dado de la circulación. ¿Sí? Ya tengo que hacer diapositiva. Creo que ya es hora. Ya le rendí tributo a mi amigo el doctor Navarro.